Existen para los aymaras el tiempo organizado en pachas. El Naira Pacha que está delante de nosotros, que es aquello que hemos vivido o aquello que nos han contado milenariamente transmitidos a través de la cultura oral. Está el Jepa Pacha, que es algo que desconocemos y que se ubica por detrás de nosotros. La combinación del Naira Pacha y el Jepa Pacha, el pasado y el futuro, permite organizar nuestro presente. Por tanto, en este contexto, el futuro está atrás y el presente está delante de nosotros. Uno de los ejemplos es que las mujeres cargamos a los hijos que representan el futuro en la espalda de las madres, de las huarmis, de las taicas, pero que a la vez implica que este cargado en la espalda pueda permitirle al niño visualizar el pasado por delante de nosotros, al igual que los adultos, y que esta percepción, observación y convivencia con esta experiencia vivida permita también desarrollar habilidades y permita proyectar la vida futura. Todos los días vivimos y nos relacionamos con nuestros protectores, que son nuestros achachilas, nuestras ahuillas, nuestros apus, huacas, uihuiris, y que transmiten energías de la Pachamama, las energías del cosmos, y estas energías son constantemente conectadas con nuestras huacas, nuestros uihuiris, nuestras illas, nuestros ajayos, nuestros achachilas, que viven y están presentes a través de estas energías en los cerros, los lugares sagrados, los ríos, las montañas. Y además, para nosotros todo tiene vida. Alak pechanque que Dios homara que acá Juan que vacuyan marca homo apnak se prista como que choker camir virnita homatawa homara que acá malcuna que choram tasintam Pachamama acá suma auro este turista ukata homara que intao que paxita comanda que tistihupta uyan tani prita homara que malcolen ay machichila comanda moindorata cuando puto kaliam sakam chichila barakol chichila pachir chichila homatawa humara que corren colcanit chak Pachamama waktu si wapkhak hacha chukina kapakto sinyatak hacha chukina kasta abstanyatak humawin chuna pa ina para kita alak pachangir bat chun Dios tatai kumarak kau khangir yasta kontur mamane humata yasta mata kwakta yata oka humaka toktasita kumarak Pachamama kumarak kita huma katoktasita mana kataki wakit ane akana ka malkona ka amtasintam ka komunidad amtasintam kumarak Uma coirera para quitar a comunidade como era que Huarichico, Centro, Huacuyo, Capiri, Iruni, como era que zona norte, como era que churro español que tanto se japja o cambia salud como era ya está. Una ya está Pachamama, arsun muy han puerta te naira arsun ya estaba, como era que ya está chajaya tata, como era ya está caja, como anda que te ves que quita. Hachu capsuña ne han se llama itanya ne cualo este español. Mana kata kwakis tatana ka khomera que esta yare milla khomera que esta vilay milla khomera que esta pequeña milla khomera que esta runay milla wa hasta uthapta akan uthapta ka chokene ka uya puesto tat este 21 othe o cambisa nanaka hiskana tasasa hichuro lorapta ukat lintiro chokeh muy aña no ukat muy asinsti chica chicar ustaña ukar ustapta ukaro raki ma cruza uchant kapharakta ma chilibat lorata yukam ukaha sirpint edaraki ukaroga ermilurek choqapstasen khiran kapharak ukama ma gostro magan ukarak hichur chalt asis karaktan uka hichuroga hiskana tasat ukatsti qaruroraki uka choqeh phait askhani hay uka gostomrek uka gostomrek saraskakpan hukambi han chaqpati sapta Comaraquiwa, que sin llaman hermanos malicos, hermana ministra, Comarac hermanos malicos, 5 comunidades, los comunarios. Habita tata, Comarac Vila Milla, cerca Majotjata,
Ispay mama. Nanaka anchita ratuna ichuruja hiskanatsa so nanaka sapamara wapasip. Yapunak muy tapja, muy tasinja chokenak abstane. Ukat abstane sinja nairaja pinkilum kaham bukam saranirio. Cruzas asit sapayapur. Ukat airt anapja, ukat airt anisaja. Chok abstanap, emdilos kontanap, pusis kinar muy tanap, sirpintinap sirpint enap. Ukat chaja ukamaraki uka tansas autoctonas tanobe uka tarkiat na kisti nairat pachapini hutirita no katarkiada uka chakama tokt aisip nanagakan. Licencia Camampe, hermanos, Malcunaca, visitantes de Canales, y a Callantañani. Ay, espalha mama. Esta que chima pane comer. Siempre soy pimis a felicita días. Que está el tataya tao que ya está. Sangre mag vela mag. Mana que ta que está tao que ya está. Acá ya está mancarta ex mag ya está mancama chura para que comer ya está. Mana que ta que está tao comer que ya está. Acá ojin que le ha hecho uraque. Tía Virginia. Cha espalha mama. Mana que ta que está tao que ya está. Espalha mama. Hacha chukina kuna imana iska chuka hacha chuka skare milla wilay milla ajabe yokaya soreman yokaya wala chukina ka utsato kan ka katok so mankana ka pakto thanwa suma chuna choristani komata khiwas tati tios tati akomari wintishuna painere kisto komari chamara hane kuna chilchini hoy phekuna to hanot khawai kiti hane kuna huchani tansa ches perdonis panay alak patange au kina komara control manisai perdona para kita isa saksma halak ada yusbagara. Akara tunja recuperas jaño aymara marca aymara arroz. Siempre pinuca española naga chakayan munesto. Ukata recuperas en munastan. Ay chau ambo awana kasaro chakaya khapkhayo. Awana kasahaniu aymara arsuy mun khapkhit yaqibwa no ve. Ukat chaktaikana aukina gaja. Chakara khapkhi aymar suma purito nagauka. Kau hermano. Nayaste acá sañani suti hayu kamawa acá Aymara Marcasana Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Ukaja acá hachajiliri Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas hayu kawa hichaga por asinki acá hilatanaka ukamar uñas ayastan acá an kamar kanakawa hiwasaro untistani hicho anchi turasana kunateja hiwasa uñas ayastan uka. Ukatsti nayaja sirestu wali yus pajarapsman hermanos y hermanas. Aske haipukipan. Naya aka sau tanyata keja. Aka lipichi yawir tha lata yawinyampi yawir tha. Ukatsti aga kapura kap harak kap tha huchus kap tha wat uk kiutap payat ukat uk yas ukat hichak kant harak aga haraki kant ukat ukat ha hun harak uk hun tukat hun chusan riast uk aksik harakt aksik asinsti ukat aksik ata ukat hakhiu ist aksik ata uka hun yast anyalina piu aka kast tinir color tinir taki kasta tinir wat yast tinir asin wine asin ha yast cute harakt muruk cute ugat yast suma ugat iktanya pama haipach ma paksis iktanya ugat til taka est sauh aka kalp das aka color
Acá salta, acá nakasalta kamakiukat, acá nakastukam tilt, karak ukam tilt. Acá sabuñaja, esto sí que va nairaka tilt asaga. Ukurkata acá, ukurkata, tua. Ukat nairaka ilaut atua, acá ilaut. Ilaut, tukatias takach ukurkat, tukatias ukapulapak. Saraka, tias trisinau. Acá kipam saraik. Uka yas saut. Ukat acá siguna tarta si maha iskita ki usamos es urun saltana ka hay tarda yasik. Uka hikstas ki ma pa paksit ay kimsa paksit kumikstas ki. Karuha aka animal ma hamach i absus hamach i churu tijirita kum absus. Ya estos chalaka ki usaras ka uka hachpach cinta si de ka junto chiwa. Mirin thani thayara ikite. Ukat wali aka tarikh uka alatana ka kon khani ukan khist kiti ratu ki thayara wa mirinda daka sauta pini wali ukat ukama anchi tichatim buain taw kona ka ukam lora se phanya pa aske uko hupana ka ukam lora se phanya pa aka ukapi ma kimsa phaksit tarta se uka sikir pin saurist alwat hype ukam storist ratu kiri kispai uyuam sarna kastukat ukathan tardasik hasta 20 años ni ukata isaut ikiña mantillo costala tari aguayo puncho acá maquiva acá chichiltaña aknaya ukam tilt atauka ukat akururu hikat asinya ukat lord aka chichillaja tarda sikira kiwa uka sihuna lurata thamuka avanzas hiskatis kata klorastan ha uka hayuru tardas ukat rato klor tan ma pa uruta katukusera kispa awuyur kuchak tardas uka hachagi ko tariro rato kiwa ti mirin cinta sinita ka junto chiwa mirin thani thayara ikite ukat wali aka tarikh uka alatana ka kon khani ukan khist kiti ratu ki thayara wa mirin da daka sauta pini wali ukat ukama anchi tichatim buain taw kona ka ukam lora se phanya pa aske uka wain taw kona ka lora se phanya pa ka than pir hani chatim lorap kiti ala se phaki uka makinan sawot awayuk ala se ni lorap kiti kot ka chichilan kayate kawayara ki khamnaya kir kayate kaway to ka chichilan awayu chichilan iskiwa asto tari aka sabunya kha haniu armasinya kiti au kinakasantay kanakasakay luraway chi uka haniu chakanya pa kit uka wakisi luranya aka uisina klurt asinya sak. Históricamente, tenemos presente que en los años 1200 a 1300, después de Tiwanaku, se registraron la presencia alta de los Collana Aymaras, que estaban organizados en un Umasuyu, Orcosuyu, Chayanta, Pacasa, Charcas, Caracara y otros territorios de aquí del Abya Yala. Este aspecto nos muestra que nosotros los Aymaras siempre nos organizamos en dos parcialidades, el de arriba y el de abajo, el masculino y el femenino, teniendo como principio la complementariedad de lo que está arriba, lo que está abajo. Las formas de organización política que estaban más basadas en las familias o las sociedades familiares, no se había logrado construir un imperio o una civilización más compacta como la de Tiwanaku. Tenemos también la memoria histórica de nuestros líderes indígenas que durante la invasión colonial realizada por los españoles hicieron grandes levantamientos, hicieron resistencias y protegieron los derechos de los habitantes aymaras y de los pueblos que estaban
habitando en las comunidades, los suyos, las marcas. En 1781, Juliana Pasa cambió su nombre a Tupac Katari, un nombre muy simbólico que para nosotros representa el coraje, la camasa, la fuerza y la energía. Organizó las tropas aymaras en Ayoayo, en Viacha, Laja, llegando hasta Pacajes, Omasuyo, Laracaja, Los Yungas y otras tierras originarias. El 13 de marzo de 1781, Tupac Katari y los valientes guerreros cercaron a la ciudad de La Paz. La nación aymara, en principio, tenemos un territorio que empieza aquí en el norte, hacia el norte, colinda con la cultura callahuaya, colinda con la cultura de los lecos, colinda con los afrobolivianos, allá por Amazonía Sur, colindamos con los quechuas, por ejemplo, por los territorios de Cochabamba, Potosí. Chayanta es un territorio que pertenece todavía, ahí tenemos nuestros hermanos y hermanas que hablan la lengua aymara. San Luis de Sacaca, por ejemplo, llegamos hasta Llica, colinda con la República de Chile, y la nación aymara es grande, ¿no? El Collana Suyo, y somos de ese Collana Suyo. En Bolivia nos componemos de ese territorio, pero somos transterritoriales porque venimos desde Argentina. En Argentina tenemos nuestros hermanos que pertenecen a la nación aymara, en Chile tenemos, en Perú también tenemos a nuestros hermanos y hermanas que hablan la lengua aymara, puno, tacna, por ejemplo, y hemos empezado a hacer nuestras proyecciones políticas, primero partiendo del territorio. ¿Por qué el territorio? Para nosotros el territorio es vida, el territorio es poder y el territorio nos permite generar, reproducir nuestra epistemología, recoger también nuestros saberes y conocimientos y proyectarnos como nación aymara en el marco de la complementariedad. En ese sentido, el territorio nos configura a nosotros desde la visión política de reciprocidad, desde el principio filosófico de complementariedad, y estos aspectos nos permiten fijar nuestras relaciones. En este territorio nosotros tenemos un origen de explicación que consiste siempre en la dualidad. Nosotros existimos en este territorio entre tanto y cuanto somos complementarios, ¿no? No solo del hombre y la mujer, sino de todo sistema de vida, y para nosotros todo tiene vida. La piedra es macho, pero también hay piedras hembras. La planta es macho, pero también hay plantas hembras, ¿no? Todo es par para nosotros. El Tatahuilca, que es la primera fuente de la energía, también se complementa con la Paximam, que nos da también las energías. Entonces, ese es un primer aspecto que gira con base en nuestro territorio. El territorio también es la base productiva que nos da vida a los aymaras. Entonces, esta tierra que nosotras la cuidamos como a una deidad, a un ser supremo, nos alimenta. De esta tierra sacamos la medicina, sacamos la seguridad alimentaria para convertirlos en la jaquecha que decimos de los productos como la oca, de la papa, que se convierten en chuño, por ejemplo, ¿no? Y al final se convierte en nuestra economía. Antes de que estemos entrando al capitalismo, para nosotros existía la economía del trueque, turca kiptasiñán, ira kiptasiñán. Ese era el principio de complementariedad en nuestro territorio. Y no solo entre aymaras, era entre aymaras con los quechuas, eran entre aymaras con las culturas de tierras bajas, porque se viajaba hasta ahí, se recogía la coca, se llevaba a otros lados, venía el sal, viajaba el chuño, viajaba el charque. Entonces, en ese sentido, la tierra, el territorio es la base de la economía, y nosotros nos organizamos bajo estos principios con los valores de complementariedad, de reciprocidad, de armonía, de cuidado, de respeto también. Esta es la base de nuestra forma de organización, y nuestras autoridades desde los diferentes territorios también se organizan en ese sentido.
existe la complementariedad entre el hombre y la mujer, por ejemplo, para asumir los cargos de autoridad. Muy pocas veces se va a ver a una persona chulla ejerciendo un cargo. Siempre se elige en pareja y se dice jaque. Jaque es aquella persona que se complementa entre hombre y mujer. Y cuando existen los procesos de elección de las autoridades con una democracia comunitaria, participativa y además de rotación desde las familias por la tierra, también tiene el principio de la tierra, ¿no? Por la tierra, por la sayaña en la que vivimos, ejercemos los cargos y empezamos desde cargos pequeños. Yapu Malkus, que es el de poder negociar con los otros dioses del rayo, de la granizada, de la helada, por ejemplo. Luego vamos ejerciendo los otros cargos, como el cargo de educación, que en mis comunidades al lado de Viacha se llama Yaticamani. Después de Yapumalcu podemos hacer el cargo de Yaticamani. Entonces somos las personas que tenemos que generar o estamos al cuidado de los saberes y conocimientos, ¿no? Luego se sube al siguiente cargo. Después de un ciclo se ejerce el cargo de Kelcamalcu, el que registra la memoria histórica de la comunidad en cada evento, en cada reunión ordinaria, en cada asamblea, en cada cabildo, ¿no? En cada congreso, y después se ejerce el cargo de justicia para administrar la justicia desde nuestros valores y de acuerdo a lo que nuestro territorio nos ha heredado desde nuestros antepasados también. Finalmente se concluye con el cargo del Hilir Malcu, que está apto para ser Malcu de la marca o Malcu cantonal y es candidato para los otras etapas como la de provincia o de departamento. En las comunidades está latente esta herencia que hemos recibido, ¿no? Entonces, hoy por hoy, o sea, la Minca o el Aini y el Aini están establecidos. O sea, conceptualmente hoy por hoy los jóvenes probablemente ya no lo conocen, ¿no? Pero es una ayuda que obviamente se practica, un trabajo que se practica entre los hermanos en la comunidad, ¿no? En una chacra, por decirte, ¿no? Entonces, hoy por mí, mañana por ti, un principio elemental, ¿no? Que se va trabajando. Otros, de manera genérica, está latente estas prácticas de nuestros abuelos y siento y pienso que esto hay que ir revalorizando porque así podemos ir reactivando la economía de nuestros hermanos para el vivir bien. Nosotros los aymaras queremos seguir siendo aymaras porque somos aymaras, nacimos aymaras y vamos a ser aymaras. Y como aymaras tenemos claro que en esta época de la modernidad estamos nosotros reconstruyendo nuestra epistemología a partir de la espiritualidad. Nuestros saberes y conocimientos son la base para la descolonización. Nuestros saberes y conocimientos posicionados en nuestros territorios también buscan la complementariedad con los saberes y conocimientos universales, pero a la vez nosotros buscamos dar alternativas frente a los diferentes problemas que existen en el mundo. Queremos complementarnos con los otros saberes para generar el vivir bien. El ancestral centro ceremonial de la cultura tiwanaku, madre de las culturas del Abya Yala, según arqueólogos forenses, habría desaparecido a finales de la última era glaciar, hace aproximadamente 12.000 años, debido a una catástrofe mundial, erupciones volcánicas, lluvias ácidas, terremotos e inundaciones por deshielos de ambos polos. La nación aymara es uno de los pueblos sobrevivientes herederos y actuales guardianes de la milenaria cultura tiwanacota. Antes de la invasión incaica al Collana Suyu, el territorio habitado por nosotros los aymaras cubría todo el altiplano, la más grande planicie que existe en las alturas de la cordillera de los Andes. Compartíamos territorio con otras naciones pacíficas. Actualmente los aymaras vivimos en las orillas del lago Titicaca, alrededor de la cordillera de los Andes. Habitamos parte de los países del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En Bolivia existimos más de
de personas hablantes del idioma aymara. Muy buenos días, queridos y amables visitantes que han venido a visitar a la localidad de Tiahuanaco y están en este momento en el domicilio del profesor Estanislao Limachi Apaza, que es profe de música y también de alfarería. En este momento voy a comenzar a explicar cómo se realiza la alfarería que yo realizo. Primeramente, aquí tenemos en este lugar que es la arcilla, y esta es la materia prima que existe aquí. Y son dos clases, un 50% de esto y 50% de la arcilla que se trae de la ciudad de La Paz. Seguidamente, una vez teniendo esta arcilla, voy remojando en turil, que está en este rincón, que tengo remojado en aquí toda la arcilla que existe. Una vez teniendo, tengo que ir cerniendo de 3 cernidores todo esto lo que existe aquí. Y debo cernir en un balde de esta forma, y todo lo que se queda voy sacando y volviendo a llevar. Una vez teniendo toda esta materia, durante 3 semanas tiene que reposar hasta que esté en este estado que tengo en aquí. Esto ya sería la barbotina, que ya es de 3 semanas, que está más espesa, y esta barbotina voy trabajando a los diferentes moldes que tengo. De esta manera que voy trabajando. Se va trabajando de esta manera. Y todos los moldes de diferentes tamaños, los pequeños, grandes, todo tiene que ir de esa manera, echándose aproximadamente de 20 a 30 minutos. Y una vez realizado esto, tenemos el siguiente paso que ya tengo en aquí realizado, que debe ser esto, que está en esta forma. Y una vez secado todo esto, voy haciendo un poquito, moviendo, y va saliendo todas las piezas de esta manera. Y ya lo tengo, y esto tiene que secar aproximadamente 2 horas a 3 hasta que esté seco. Y el estado de esto ya tengo. Seguidamente debo lijar, debo pulir, que tengo en este lugar, no sé si lo podemos hacer enseguida, que son estos de la obra bruta, que está hecho de una vez sacado de diferentes tamaños, como le dije. Y una vez teniendo esto, trabajo de la siguiente manera. Voy trabajando y se va puliendo. Y todas las piezas son de esta manera, porque la obra bruta sale áspero, y debo ir haciendo de esa manera hasta llegar a... Luego, una vez que tengo, digamos, pulido todo esto, tengo una esponjita y le voy limpiando, y va saliendo lo que es fino. Una vez que esté afinado todo esto, tengo aquí ya hecho otra pieza que ya está limpiado, que ya tengo todo listo, y comenzando a pintar. Las pinturas que yo tengo son americanas, que en este momento están aquí. Las pinturas son americanas y los pinceles son lineales. Trabajo con eso. Una vez terminado todo este proceso, ya tengo aquí terminado, ya pintado las piezas. Y una vez terminado este proceso de pintura, todo, lo voy embalando, como ustedes van a ir viendo aquí, en las cajas que existe aquí, para llevar al horno eléctrico, que yo no lo tengo, porque cuesta aproximadamente $7,000 el horno eléctrico para hacer cocer estas piezas. Y una vez retornado del horno, ya lo tengo terminado, las piezas que están en este momento, todo lo que usted está viendo en esto, estos son los procesos terminados. Tanto en las copas, en los vasos,
también se puede ser florero, y es toda la obra más o menos lo que voy haciendo en esta. Ese es el proceso que yo de esa forma realizo, que lo estoy haciendo así a pasos muy agigantados, como se puede decir. Primeramente estamos haciendo la réplica de nuestro sitio arqueológico como tenemos en aquí. También queremos demostrar de esta manera que nuestro pueblo de Tiahuanaco es rico en la cultura. En aquí está la figura tihuanacota, pero esto es utilitario, que en aquí pueblo de Tiahuanaco es la ofrenda a nuestra Pachamama, y en aquí se sirve el vino, que es muy primordial para que nos vaya bien en nuestro pueblo. Seguidamente aquí tenemos un poquito más grande, también en aquí se puede servir lo que es la cerveza, echar más vino, se puede servir desayuno, cualquiera, pero también esta figura también representa, está con la figura para ver y desayunar nuestro cafecito también. En aquí se presenta, digamos, nuestros pescados que están aquí, es el monolito Ponce, que estamos dando la réplica, y también queremos que nuestros jóvenes a través de esto vayan reflexionando y vayan realizando todo este arte que existe, y quisiera que lo lleven en corazón como tihuanaqueños. También tenemos aquí que es nuestro monolito Pocotía, que está al lado de nuestra puerta en la puerta de la iglesia del pueblo de Tiahuanaco. Entonces aquí está representando que es una figura que siempre está guardando a la iglesia, también al pueblo de Tiahuanaco, mediante ritos y mitos que siempre ellos nos guardan aquí en el pueblo de Tiahuanaco. Entonces está representando a través para que algo utilicen interior y exterior de nuestro país. Aquí también tenemos algunos, digamos, aquí es una tetera que realmente representa que es para un juego de té, y también estos son utilitarios, y siempre con la figura tihuanacota que existe, vamos realzando las figuras que en aquí estamos representando. Y aquí estamos haciendo más o menos es la cabeza del monolito Ponce que existe. También es que está todavía aún para llevar al horno eléctrica, y lo corresponde que es un llorón, que está con las figuritas que existe el cóndor, está el pescado adornado para realizar en aquí diferentes ofrendas en nuestra Pachamama, y recordando siempre a nuestros ancestros. Es lo que más o menos estamos queriendo enfocar en aquí, realizando en el pueblo de Tiahuanaco, lo que a través de estas piezas, de estas figuras, estamos haciendo la recuperación de nuestros ancestros, que realmente se va olvidando, que muchos, los mismos poblanos casi de aquí, y niños casi no lo dominamos mucho, ¿qué es nuestro Tiahuanaco? Entonces, a través de estas figuras que existen, a través de estas vajillas que estoy demostrando, estamos demostrando cómo es nuestro pueblo de Tiahuanaco y en qué forma, qué poder tiene, cómo está en aquí centrado. Eso estamos mostrando a través de esto al mundo entero. Bueno, terminando esta exposición de esta manera, invito a todo el pueblo en general, a nuestra ciudad, a todo exterior y interior, para que vengan a visitar aquí al pueblo milenario de Tiahuanaco. Estamos recopilando nuestros ancestros, nuestras figuras tihuanacotas, y también vengan a visitar aquí, mi nombre es el artesano profe Estanislao Lima Chiapas, y muchas gracias. Una yaya para su profesora Marca.
Ola suyo marcachiritaka. Amuya siphanyandia. Kunay manayanaka. Patantax punustanha. Pachapan sa pachapahiwa. Agkanyang kakaranagaru. Alis muchanyataki. Pachapan sa pachapahiwa. Hiwasanakaha. Mayashta siñataki. Bueno, quien les habla es el profesor Juan Alfredo Chuquichambi Colque, director de la Unidad Educativa Sorasora B del Distrito Educativo de Totora. Actualmente estoy desempeñando las funciones como director y hemos organizado esta actividad, el cuarto Festival Estudiantil de Poesía y Canto en Lengua y Cultura Aymara. Y al mismo tiempo hemos organizado también lo que es la tercera Feria Educativa Productiva, en el cual han participado las unidades educativas San Pedro de Totora, Huacanapi, Litoral de Culta, Sorasora A, Sorasora B, Chojñacota y Villerpoco. También nos han acompañado también, la unidad educativa Calasaya y Nacional de Calasaya. Han participado en los niveles inicial, primaria y secundario, en las diferentes categorías, en el cual se ha visto nuestros estudiantes han demostrado sus talentos, ¿ya? Y con esta actividad hemos buscado fortalecer lo que es nuestra identidad cultural y lingüística de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa. Nosotros somos de la unidad educativa Sorasora B y todo lo que ve a nuestro alrededor son confeccionados y tejidos por nosotros mismos, así también por nuestros compañeros que están en cursos inferiores. Aquí puede ver, por ejemplo, estas chompitas, ¿no? Estas chompitas que lo hemos hecho nosotros en nuestra máquina que está ahí al fondo. Confeccionamos para los juegos a distritos que están viniendo y también lo hemos confeccionado nuestros deportivos para poder nosotros vestir en ese evento en sí. Para concluir ya con los cortos poleras, los deportivos y para finalizar su gabardina. La clave es adquirir conocimiento y a través de ello puedes confeccionar cualquier prenda que te propongas. Acá los bioindicadores naturales. Los bioindicadores naturales son los animales silvestres tanto como las plantas naturales que pronostican el tiempo para el roturado y la siembra de la papa. Acá podemos ver a un animal, acá el huevo del leque, el zorro, y hay otros animales como el zorrino y el cuy silvestre. Acá el zorrino cuando rotura en lugares húmedos quiere decir que no va a llover, pero si rotura en lugares secos quiere decir que va a llover. Ahora, este animal cuando ova en lugares planos no significa que no va a llover, pero si ova en lugares altos pues quiere decir que va a llover. ¿Cómo haces la calahuatia? Nosotros buscamos unas piedras que nos revientan y hacemos un huequito para un hornito, como un hornito y buscamos piedras que nos revientan y así hacemos calentar como al hornito para que cuezca bien y luego colocamos esto cuece en 1 hora. Unidad Educativa Chojñacota, Distrito Totora. Huanak ya teja kamapani, la collana caja satawa medicinas naturales de la región andina. Ukamara kichaka tasnokaja walisuma orientación, aneo como medicina convencional, mara de que coltej. Y acá la que colteja viene para siempre, pero sapuro mañana ya, digamos que Chojñato la puracus colte. Acá la temperatura, ya 14 grados. Y manzanillaja para alergia te digo. Ojos y tac, riñones de esta toca en lengua español se llama cola de caballo. Caiga, aumenta el oxígeno a la sangre. Mejor que de estas medicinas.
Aski urukipanaya takpachanitaki nayana sotejaja Hugo Sánchez sutinitwa el Naqtataraquiwa Instituto de Lengua Cultura Nación Aymara Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas, Culturas y Pelse uxatoconwa el Naqtataski kunamateja apasihuayja doctora marcana sora marcana kunaymana kirkiwinaka ukhamaraki chapara arunaka ukhamaraki kunamasa ukayate qañu tanakanja irnaqawinakaja sarantaski lurawinaka sarantaski ukanakawa walija ch'amanchataski ukatakeja waqt'ayata waqtinakateja marca Irptawaykapje, provincia San Pedro de Totora, distrito educativo de Totora, Panakarusa wale Arun Tarakiwa, Kunamateja Naira Sarawina Casa, Naira Lurawina Casa, Kamawina Casa, Panakaja, Walich Amante Sarantayataba y Churu Urulja, Takechica, Kamchika Sintana, Kamantisa Waja, Yanapataba Proyecto Sociocomunitario Productivo, Haikuanacante, Ukawa, Educación sociocomunitaria productiva, modelo educativo sociocomunitario productivo, Ukaruja Walhach Amanchataski, Hayal Atawa, Sora Marcaro, Ukamaraki, provincia San Pedro de Totora, Ukarusa Hayal Tataraki, Ukamaraki, Estado Plurinacional de Bolivia, Ukarusa Wali Hayal Tataraki, Pai Suma. Saje